corte de cabello, el cual ustedes ahí. Este corte de cabello es un corte el cual vamos a trabajar con tijera y también con navaja. Bien, así que ¿qué herramientas tenemos que tener a mano? Tenemos que tener la tijera filo navaja de 6,5, el navajín FEDEK y un peine multipropósito, un peine profesional, un peine de corte. Bien, con esas herramientas vamos a tener para poder realizar el corte del día de hoy. El corte del día de hoy es un corte el cual lleva precisamente una gradación, así como le llamamos nosotros fade cuando hacemos una gradación con máquina. En este caso podría ser un fade o una disminución o una gradación, pero con tijera, de menos a más, conservando el largo de la parte frontal y generando una conexión en la parte anterior. Bien, como ustedes pueden ver también, ahí en la presentación, ahí está la fotografía de este corte que vamos a hacer de esta estructura con una grabación. Y esta estructura es bastante peinable, es un look bastante comercial, es un look el cual mantiene el cabello más corto en la parte de abajo, y eso permite que aunque crezca más de la cuenta, o se demore un poquito el cliente se demore un poco el cliente en volver a cortar su cabello, de igual manera va a mantenerse bien, porque la parte que normalmente se nota, el largo del cabello, que es las patillas y la parte de la nuca baja, siempre van a permanecer un poco más cortas, un poco más ajustadas. ¿Bien? Sigamos con la siguiente imagen para que vayamos viendo el paso a paso primero de este corte. El primer paso, como ustedes pueden observar ahí, es realizar una partición de herradura estándar. La partición de herradura estándar va a permitir poder conservar parte del cabello que necesito para poder realizar una transición y así poder generar una muy buena unión entre la parte superior y la parte de abajo de nuestro corte, entre la estructura básica de nuestro corte y la parte superior. Bien, el segundo paso es establecer la estructura básica, y en este caso la estructura básica va a ser una estructura con una gradación. Va a seguir siendo una estructura recta, o sea, vamos a seguir trabajando con las líneas rectas, pero esta vez esta recta va a tener una graduación. Bien, luego realizamos la transición. La transición en este caso es una transición horizontal, la cual va a ser desconectada en la parte frontal. El cuarto paso va a ser una conexión, la cual va a ser una conexión más bien alta, en la cual también vamos a generar textura conservando que el cabello se vaya hacia el centro, no se vaya tanto hacia los costados. Bien, vamos a conectar, el corte conectado lo vamos a hacer con point cut, como ustedes van a ir viendo después, a medida que vayamos avanzando en el corte de cabello. Y la conexión va a permitir también generar una progresión. ¿Qué quiere decir eso? Que el cabello de la parte frontal se conserve mucho más largo que el de la parte anterior, al igual que la conexión, al igual que la transición, vamos a generar una especie de desconexión en la parte frontal. Como ustedes pudieron ver en la fotografía anterior, el cabello de este chico es un cabello que se ve corto en la parte de atrás, pero en la parte de adelante se ve mucho más largo para tener más peinabilidad, ya sea para desordenarlo, para peinar un pompadour. De hecho, esta estructura es muy similar a la de un pompadour, pero no está peinado como un pompadour, sino que está peinado de una manera más casual. Bien, en la siguiente imagen también vamos a poder apreciar el styling, lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica un poco de producto, ya sea un producto más líquido como un producto de base, para secar y generar un poco más de volumen, y luego de eso podemos generar una definición de este peinado con un producto que entregue una fijación media o un brillo natural. En este caso, el producto que vamos a utilizar para finalizar es Whip, el cual va a entregar un efecto bastante natural y un brillo natural. O sea, le vamos a generar soltura al cabello, vamos a ver básicamente cómo queda con el secado y definiendo lo que ya hicimos. Recuerden ustedes, los productos de peinado sirven y están hechos para definir aún más lo que ya se hizo con el corte de cabello y el secado. Bien, por lo tanto es súper importante eso, tener claro que los productos están hechos para definir lo que ya se hizo con el corte. No están por lo general hechos, ningún producto de peinado está hecho para poder formar o generar una estructura de peinado. Bien,
Eso conlleva a que muchas veces cuando no hay una buena estructura de peinado, o no hay una buena estructura de corte, saturemos de producto para poder lograr el objetivo de peinado. ¿Bien? Por lo tanto, mientras el corte esté bien hecho, no nos va a costar nada peinar, y así el producto va a poder definir aún más lo que ya hicimos con el peinado. ¿Bien? Y en la siguiente imagen vamos a poder apreciar la ficha técnica. Esta ficha técnica es súper importante para que nos guiemos y sepamos qué es lo que vamos a hacer en cada una de las zonas. ¿Bien? Ahí, como pueden apreciar ustedes, la herradura es una herradura estándar. Las secciones que se sacan para realizar la segunda parte de este corte, que es la estructura básica, son secciones simples, pero llevan una gradación. Bien, llevan una inclinación al momento de cortarse que permite que la parte del cabello de abajo, la parte de abajo, quede más corta, y hacia la herradura quede el largo total, que va a ser nuestra guía. Como también pueden apreciar en esa imagen, ustedes pueden ver que la transición es una transición horizontal y va proyectándose hacia adelante. La transición y la conexión la vamos a realizar con tijera y con navaja. La estructura básica la vamos a realizar solamente con tijera. Pero ahí vamos a ir viendo, obviamente, el paso a paso juntos. ¿Bien? ¿Alguna duda antes de comenzar? Recuerden las herramientas, la tijera, la navaja y el peine. ¿Bien? Y ese sería el resultado que debiésemos tener el día de hoy. Un corte más controlado en la parte anterior, en la parte de la nuca, y mucho más suelto y mucho más natural y conservando más largo en la parte frontal. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Súper. Bien. Vamos entonces a lo nuestro. Muy bien. Antes de comenzar, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien la imagen? Eso es muy, muy importante. Aquí está el maniquí que vamos a trabajar el día de hoy. Y la estructura básica, como yo les mencioné, la vamos a realizar solamente con tijera. Se puede realizar con navaja, pero lo vamos a hacer con tijera para que empecemos a soltar las manitos el día de hoy, ¿bien? Empecemos a soltar las manos, empecemos a practicar las secciones. Y las secciones que vamos a hacer son simples. 5 pasos fundamentales para realizar este corte. Primero, herradura estándar. Segundo, la estructura básica, en este caso con una gradación. El tercero, la transición horizontal. El cuarto, la conexión generando una progresión. Y el quinto, las terminaciones. Las terminaciones de este corte básicamente son mínimas, ya que este maniquí ya viene con las terminaciones definidas. Pero, ¿qué se puede hacer en el caso de un cliente? Generar terminaciones naturales, ya sea ayudándonos con máquinas o con tijeras. Recuerden siempre que las terminaciones deben ser lo más naturales posible, para que de esa manera podamos obtener un corte que dure en el tiempo y al mismo tiempo sea combinable con distintos looks de nuestro cliente. Por ejemplo, si hacemos una terminación donde la patilla la vamos a generar muy recta y el cuello recto, va a estar perfecto si el cliente utiliza camisa o utiliza un traje formal. Pero si utiliza una ropa mucho más cómoda o una ropa sport, se va a ver, no se va a ver bien, no va a conjugar bien, por decirlo así, un estilo que sea tan formal de terminación con un look tal vez un poco más informal o más casual. Por lo tanto, mientras las terminaciones sean difuminadas y sean naturales, es más combinable con el look del día a día. ¿Bien? Súper. Comenzamos entonces. El primer paso es una herradura estándar. La herradura estándar tiene que estar lo más recta posible y lo más pareja posible. Recuerden siempre que la herradura va a ser la guía para todo nuestro corte. Y en este caso, ahí me voy a colocar de esta manera para que puedan observar bien lo que vamos a hacer. La estructura básica la vamos a hacer con secciones simples. Las secciones simples son aquellas secciones que no superan el ancho de un peine. Bien, entre 1,5 centímetros aproximadamente, máximo 1 centímetro, si es que me hacemos la herramienta que vamos a utilizar va a ser la tijera. Bien, ¿cómo vamos a realizar nuestra estructura? Sacamos una sección simple entonces.
Y tenemos que ir recordando cada vez que hacemos un corte las 7 consideraciones antes de realizar el corte. Las vamos a recordar una vez y después las vamos repitiendo a medida que vayamos avanzando. La herramienta que escogimos fue la tijera. La acción de corte que vamos a realizar es flat cut, corte recto. Bien, vamos a hacer un corte recto y vamos a generar que la parte superior quede más corta que la inferior. Flat cut, corte recto. El ángulo de corte, básicamente, como es un corte recto, no hay ángulo de corte. La sección va a ser una sección simple. La profundidad media. Estamos cortando el cabello en la zona de soporte. El objetivo es que el cabello quede más corto en la parte baja y más largo hacia la herradura. Ahí tengo mi guía, ¿se fijan? Y ahí voy generando la estructura básica de manera que esta parte superior quede más larga y la parte inferior vaya quedando más corta. ¿Bien? ¿Claro está ahí? De esa manera avanzamos por toda la cabeza. Si se fijan, las 7 consideraciones son súper importantes porque esto nos va a permitir poder tener en cuenta y ya saber cómo va a reaccionar el cabello en esa zona. Primera consideración, la herramienta. Es una consideración fija, ya que dependiendo de la herramienta que yo escoja, la segunda consideración, el ángulo de corte, va a ser el que define la herramienta, no otro. Por ejemplo, si elijo la máquina, la acción de corte es corte recto. No hay ángulo de corte y obviamente la máquina me obliga solamente a generar esa acción de corte, no hay otra. En cambio, si cojo la tijera, podría ser más de una acción de corte. Podría ser flat cut, corte recto, podría ser slide cut, corte por deslizamiento, o podría ser point cut, corte de afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Muy bien. De esta manera lo que vamos a generar es esto, que se genere más volumen en esta zona y hacia abajo vaya controlándose y ajustándose un poco a la forma. ¿Se fijan que queda ya una forma diagonal? Eso es lo que estamos buscando con este corte de cabello. Que no quede tan recto, tan cuadrado como en el caso mío, que es un cabello más corto, más recto, sino que quede un ángulo, ¿bien? Una pequeña gradación de menos a más. Importante, el lenguaje técnico. Cuando hablamos de una gradación o una difuminación o un fade, se habla de gradación. Gradar es generar largos de menos a más. O realizar un corte con una progresión. ¿Qué quiere decir? Que quede de más corto a más largo, de más largo a más corto. Eso es una gradación. Yo voy graduando el largo de lo que voy cortando. Cuando hablamos de degradación, la degradación en realidad en el lenguaje técnico no existe. Cuando hablamos de degradar, nos vamos a otro ámbito que no tiene nada que ver con la peluquería. Cuando yo digo voy a degradar, voy a bajar de nivel, voy a tratar mal a una persona, la voy a hacer sentir inferior. Eso es degradar. Cuando yo le digo a un cliente sobre su fade o una gradación, le pregunto si busca que quede de menos a más, si busca una gradación o una difuminación. Si le digo si busca una degradación, el cliente tal vez se va a ofender y me va a decir, oiga, no quiero que me haga sentir mal. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? Por lo tanto, cuidado en el lenguaje técnico. Cuando hablamos de degradar, hablamos de humillar, de hacer sentir mal. Por lo tanto, cuando hablamos en términos de peluquería o en términos profesionales, cuidado con el lenguaje técnico, muchachos. Que nosotros no sabemos quién está escuchando y qué impresión va a tener de nosotros. Muchos dirán, a mí me da lo mismo la impresión que se lleven, yo soy tal cual y yo soy profesional. Sí, está bien, está correcto. Pero muchas veces, dependiendo de lo que uno habla o el lenguaje que tiene uno, el cliente asume si la persona es profesional o no.
Un profesional de la peluquería no se destaca por tener las herramientas o las mejores herramientas, no se destaca por trabajar en el mejor salón, sino que es un todo, es un todo. Por ejemplo, cuando ustedes van al médico, el médico los atiende, ustedes van a esa consulta y esa consulta está ordenada, el médico está impecable, la consulta tiene aroma limpio y desinfección, y al mismo tiempo las herramientas del doctor, tanto el orden de su escritorio y el orden de su oficina o su despacho, está impecable. Por lo tanto, te da la confianza y tú asumes automáticamente que él es un profesional. Si a eso le sumamos que el doctor te habló en un lenguaje correcto, en un lenguaje técnico, te explicó lo que va a hacer, te explicó el procedimiento, obviamente para ti es un profesional. Tal vez lleve un solo día trabajando, pero todo lo que hizo te hizo sentir a ti como un cliente que es profesional y por lo tanto obtienes o adquieres confianza al momento de atenderte con ese doctor. Lo mismo pasa en la barbería. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros le ofrecemos a un cliente, le aplico un producto de peinado, lo peino, y te dicen, no, no, déjame así nomás? En realidad no es necesariamente porque no quiera peinarse el cliente. Es que a veces se nos olvida que todo lo que hicimos no fue con un lenguaje técnico. No le explicamos al cliente lo que va a pasar si aplicamos un producto de peinado. Y más aún, tal vez no me di cuenta, pero mis herramientas, los cepillos o las herramientas que estoy utilizando no están limpias. El cliente observó, estuvo media hora sentado en la silla de barbería observando mis herramientas y se dio cuenta que bien, el corte está muy bien, pero las herramientas no se ven limpias y por lo tanto no le dio confianza. ¿A cuántos peluqueros, cuántos colegas peluqueros no le ha pasado que en algún momento alguna clienta, una chica, le ha ofrecido realizarles un brushing o un peinado y las chicas han dicho que no? ¿Qué chica va al salón de peluquería y no quiere salir con un peinado fabuloso? Es extraño, ¿cierto? Bueno, aquella chica que no quiera salir con un peinado fabuloso y te diga, no, no quiero un brushing, gracias, es porque tal vez vio tu cepillo y tus cepillos estaban llenos de pelo de otras clientas. Tal vez vio tu lugar de trabajo y se empezó a imaginar o empezó a sentir que ya tenía pelos por todo el cuerpo. Por lo tanto, los detalles son importantes. Nosotros, más que ser profesionales, tenemos que entregar un servicio profesional. Y por eso, chicos, nosotros estamos realizando esta formación, para que ustedes puedan tener conocimiento, podamos compartir inquietudes y al mismo tiempo puedan tener técnica y mejoramos también el aspecto técnico en cuanto al lenguaje, en cuanto a la cultura, en cuanto al trabajo. ¿Bien? Me parece. Ya llegué a la mitad de la cabeza y si ustedes se fijan, aquí ya se empieza a notar aún más la línea recta del corte que acabo de hacer. Más volumen en la parte de la herradura y mucho más cortito o más compacto en la parte inferior. A diferencia de la tradicional línea recta que solemos hacer, en este caso generamos ese movimiento. Bien, generamos una gradación para que el cabello vaya de menos a más. Y voy a ir girando la cabeza para que ustedes puedan ir viendo todo el proceso del corte que vamos a realizar. Yo lo estoy haciendo pausado y estoy explicando para que ustedes puedan ir observando lo que se está haciendo. Bien, recuerden ustedes que la presentación que acaban de ver siempre aparece por ahí encima un código QR y en ese código QR aparecen los videos de estos paso a paso para que los tengan también a mano y puedan apoyarse de eso al momento de hacer sus cortes de cabello para ser evaluados. Recuerden, este es un muy buen corte para poder evaluar, el cual define muy bien la estructura básica, se define automáticamente si está bien hecho o no, se ve de inmediato. También se ve y se nota con este corte de inmediato si la textura del corte con navaja es la correcta. Por lo tanto, es un muy buen corte para poder evaluar.
esa es la línea de gradación que estamos haciendo. ¿Se fijan? Así que la herramienta que estamos utilizando, la tijera, la acción de corte, flat cut, corte recto. El ángulo de corte, no hay ángulo de corte porque el corte es plano, es recto. La profundidad es una profundidad moderada. El tamaño de la sección es simple. Una sección simple. La profundidad, como les mencionaba, es una profundidad moderada. La zona donde estamos cortando es zona de soporte. No alcanzamos a llegar a la zona de colapso, solo hasta la zona de soporte. Y el objetivo es que quede más abajo, la parte inferior, y en esta parte del nuca alto, más cerca de la herradura, se conserve la mayor parte del arco. ¿Bien? El objetivo es generar una gradación. Gradación, difuminación o progresión. Cualquiera de esos términos sirve para explicar que lo que estamos haciendo es dejar una línea recta que va de más corto a más largo. Degradar, recuerden, esa palabra, degradar, no se ocupa en la peluquería profesional, ya que degradar significa hacer sentir mal, hacer sentir inferior a otro ser. Así que nada de andar diciendo por ahí un corte degradado, no. Un corte con difuminación o un corte con disminución o un corte con una gradación, pero no un corte con degradación. O sea, un corte con degradación vendría siendo un corte que te hace sentir peor, que te hace sentir más. Eso es un corte con degradación. Imagínense cortando el cabello y degradando al cliente al mismo tiempo. Mira tal por cual. Este corte te va a hacer sentir peor todavía. Te va a hacer ver más mal. Es un corte con degradación. Bien. Espero que le haya llegado claro el concepto, muchachos, porque normalmente los chicos, sobre todo que saben o trabajan en harta barbería, corte con máquina, hablan mucho siempre de la degradación. Y a veces se siente o hasta se escucha extraño, ¿no? Dicen, ¿por qué se escucha extraño cuando dicen degradación? Y es precisamente por eso. Bien, nuestro lenguaje es importantísimo para que los clientes noten, sientan que están en manos de un experto. Si nuestro lenguaje no es experto, nuestros clientes asumen que no somos expertos. Y nada que hacer. Es la imagen que nosotros proyectamos. Es cómo vendemos nuestros servicios, cómo vendemos nuestro trabajo, cómo nos vendemos frente a un cliente. Ahí ustedes se pueden fijar. Aquí ya estoy terminando. El otro lado con la gradación que buscamos. Y por fin, el último mechón. Muy como ustedes pueden ver, esa es la forma que buscamos. Bien. Completado entonces, primer paso, herradura estándar. Segundo paso, estructura básica. La estructura básica en este caso fue una estructura con una gradación o una disminución. Bien. Donde en la parte de la herradura se conserva el más largo y hacia abajo hasta la zona 1 es más corto. Muy bien. Súper.
Ahora vamos a realizar el tercer paso. El tercer paso es la transición. Y la transición que vamos a realizar es una transición horizontal. Como en toda transición, vamos a peinar la parte superior en forma de T. ¿Recuerdan cómo es en forma de T? Peinamos hacia atrás. Para eso voy a bajar un poco la cabeza técnica para que ustedes puedan observar de mejor manera. Y la cámara la voy a poner desde aquí. Muy bien. ¿Se ve mejor? Espero que sí. Ahí ustedes pueden observar desde arriba la imagen de la cabeza técnica. Para hacer la transición, realizamos una partición en T. La partición en T comprende en realizar primero una división en el centro de la cabeza para dividir el lado derecho del izquierdo. Una vez que esa división está lista, realizamos una división aquí en la parte más alta de la cabeza, que vaya hasta abajo. Normalmente va a topar con la terminación de la base de la oreja. Y esto se peina hacia atrás. Esto lo peinamos levemente hacia adelante para que ustedes puedan observar esa línea que se forma ahí. Bien. Doy vuelta a la cabeza para que ustedes puedan observar. Y hago exactamente la misma línea al otro lado. Y me voy a topar con la coincidencia de que automáticamente llega al mismo lugar. Ahí está la línea. Bien. Y esto se llama transición en T, porque si ahora vemos nuestro cabezón técnico desde arriba, podemos ver que se aprecia una letra T. ¿Se entiende? Espero que sí. Muy bien. Listo entonces para realizar nuestra transición. Vamos a subir nuevamente nuestro cabezal. Listo. Muy bien. Ahí espero que puedan apreciar bien lo que estamos haciendo. Súper. Y lo que vamos a hacer entonces es una transición horizontal. La transición horizontal consta en sacar capas de manera horizontal y al bajarlas conectar con lo que está en la herradura. Bien, para eso vamos a dividir la parte de atrás en 3 partes, en 3 segmentos. ¿Para qué? Para tener mayor control sobre esto. Siempre la parte de atrás, cuando hacemos una transición, tenemos que dividirla. Tenemos que sacar más secciones anchas, porque de esa manera tenemos orden y sabemos hasta dónde vamos cortando. ¿Bien? Entonces vamos a hacer 3 secciones. Una al lado derecho, una en la parte de atrás y una en el lado izquierdo. ¿Bien? Y vamos a partir por la sección de atrás en este caso. Vamos a peinar hacia un costado todo. Y vamos a sacar una sección horizontal. ¿Bien? Por eso se llama transición horizontal. Saco una sección horizontal, peino hacia abajo, y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con la navaja. Y lo que vamos a hacer es cortar siguiendo la línea de la herradura. En este caso, ya tenemos nuestra guía que es la herradura, la pueden ver, se alcanza a apreciar ahí abajo. Por lo tanto, yo con mis dedos veo, ahí cayó la línea, y al caer esa guía, yo sé que hasta ahí tengo que cortar. Bien, de esa manera, lo que voy a hacer es continuar la misma línea sin generar ninguna línea de peso. La herramienta es la navaja. La acción de corte ahora es deslizamiento. El ángulo de corte es un ángulo simple. Bien, la sección es una sección horizontal simple.
la profundidad es moderada. La ubicación es en zona de soporte, siempre en zona de soporte. El objetivo es lograr que las puntas se vayan hacia abajo, por eso corto de arriba hacia abajo. Recuerden, muchachos, también, quienes están observando y pueden ver el chat, hay el link de asistencia. Recuerden colocar su asistencia para que figuren como que participaron del curso del día de hoy. Eso es muy, muy importante para la certificación de ASAT 02. Saber si estuvieron en el curso y obviamente pusieron la atención necesaria. De esa manera también podemos enviarles los links de acceso a los videos de este curso y también al material que necesiten tener a medida que vamos avanzando en las formaciones. Por lo tanto, es sumamente importante la asistencia. De esa manera podemos tener un control de quién realmente está formado por la marca y quién necesita o tiene la certificación. Esos son los datos los cuales nos van a permitir que nosotros consultemos nuestra base y sepamos automáticamente si esa persona estuvo en el curso y tiene una certificación o no. ¿Bien? Si se fijan, terminamos la parte de atrás. Ahora vamos a sacar el cuadrante de un costado. Y hacemos exactamente lo mismo. Sacamos y cortamos hacia abajo. Repito las 7 consideraciones. La primera es la herramienta, que es la navaja. La acción de corte, deslizamiento. El ángulo de corte es un ángulo simple. El tamaño de la sección es una sección simple. La ubicación es el corte, es en zona de soporte. Siempre la ubicación, en este caso si quiero generar un movimiento, es en zona de soporte. ¿Se fijan? Va hacia abajo. Y al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, más rápido para que podamos avanzar. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, recuerden, el primer paso que hicimos fue una herradura estándar. El segundo paso fue una estructura básica recta con una gradación o una difuminación. El tercer paso, una transición horizontal. Y aquí es donde vamos a detallar lo siguiente. Ahora vamos a hacer la transición a un lado y al otro. Pero esta transición, como es una transición horizontal, la vamos a hacer levemente desconectada hacia la parte de adelante. O sea, vamos a hacer una transición que quede bien conectada en esta zona y hacia adelante quede una desconexión. Para eso vamos a hacer algo muy similar a la gradación que acabábamos de hacer. Vamos a peinar hacia atrás este lado. Vamos a sacar un cadejo horizontal para hacer nuestra transición horizontal. Y vamos a hacer lo siguiente. Desde aquí hacia acá vamos a generar esa progresión. Por lo tanto, el corte de cabello lo vamos a hacer así, con la navaja de atrás hacia adelante, para generar que las puntas se vayan hacia adelante y esta parte quede más larga de atrás. Por lo tanto, quedó más corto abajo y más largo arriba, y más corto atrás y más largo adelante. Ahí se va a generar una conexión perfecta en esta zona, y a medida que voy avanzando a esta zona, aquí se genera una desconexión. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos buscando con esta transición horizontal. Sacamos un cadejo nuevamente y ya tenemos nuestra guía. Recuerden, la navaja va de atrás hacia adelante. La acción de corte es por deslizamiento. El ángulo de corte es un ángulo simple. El tamaño de la sección es una sección simple.
la profundidad es moderada, la ubicación del corte es en zona de soporte, siempre para poder generar un efecto o un movimiento. Y el objetivo es generar una desconexión y lograr que el cabello se vaya hacia adelante. ¿Se fijan? Si corto con la baja hacia adelante, el cabello va a tener ese movimiento. Eso es lo que busco. Hola Jorge, Bien. tenemos una consulta de Diego. Nos dice, Por supuesto. en esta parte, es decir, la posterior, ¿se toma de referencia la mecha del paso anterior? Quiero decir, Exacto. conecta desde la primer mecha que se toma hasta llegar a la cúspide, siempre tomando de referencia la mecha más baja. Sí, mira, aquí lo vamos a ver desde otro ángulo para que lo puedan observar también. Siempre mi referencia, en todo momento, va a ser mi línea de herradura. Al hacer la herradura, aquí ya tengo un largo, ¿se fijan? Un largo como referencia. Al mismo tiempo está el largo de la herradura de la transición que acabamos de hacer. Todo está del mismo largo. Por lo tanto, al hacer una transición horizontal, esta transición consta en lo siguiente. Voy a bajar un cadejo de manera horizontal. Esto lo vamos a peinar hacia allá para que no nos incomode en este caso. Ahora voy a sacar mecha guía y voy a sacar cabello largo del de arriba, ¿se fijan? Y lo que voy a hacer es generar una progresión. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona voy a conectar y hacia acá voy a desconectar. Voy a hacer que quede más largo el cabello de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Conectando ahí, y a medida que voy moviéndome, voy alargando la mecha de este sector. De esta manera, en vez de quedar así, esta zona va a quedar así. Va a quedar de menos a más. Repito. Sacamos otro cadejo, bajamos este cadejo horizontal, peinamos el resto para que sea ordenadito lo que estamos haciendo. Conecto aquí y a medida que voy hacia la parte frontal, voy alargando esa mecha. Cosa que aquí quede una transición o una conexión perfecta y hacia adelante vaya quedando más largo, más largo, más largo y se genere esa desconexión que necesito en esta parte. ¿Bien? Eso es una transición horizontal con una desconexión en la parte frontal. Bajo cadejo de cabello y voy haciendo exactamente lo mismo porque ya tengo la guía. Y bajo mi último cadejo de cabello y voy cortando hacia adelante. Bien. Y ya tenemos casi listo nuestro corte de cabello. Primer paso entonces, generar una herradura estándar. El segundo, generar una estructura básica, una estructura base de nuestro corte con una gradación. Tercer paso, generar una transición horizontal que quede desconectada en la parte de adelante, como la ficha técnica que acabamos de haber visto. ¿Se acuerdan que era un dibujo donde el cabello de adelante era más largo y el de atrás era más corto? Así vamos generando esta transición. Ahora vamos a hacer la conexión. Y la conexión necesitamos hacer exactamente lo mismo, que el cabello de adelante quede más largo y el de atrás quede más corto, pero que quede esto de manera ordenada. Por lo tanto, esta conexión la vamos a hacer con tijera y vamos a implementar una acción de corte que no habíamos implementado antes, que es el point cut. El point cut me permite generar cortes de cabello dentado, el cual hace que se vaya en distintas direcciones mi cabello. ¿Bien?
Para hacer la conexión, voy a peinar hacia un costado para que ustedes puedan ver el orden. Por esta la herradura. La conexión me va a servir siempre para lo siguiente. Me va a servir para controlar el largo a los dos lados de la cabeza, generar esa línea recta que va a dar el equilibrio a mi corte y también generar un corte que vaya de menos a más. ¿Bien? Ahí, para que puedan observar de mejor manera, lo voy a peinar hacia el lado de acá. Y ahí van a ver muy claramente de qué se trata la conexión. En este caso, el cabello que está hacia atrás, ya sabemos que está conectado con una transición bien hecha. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es subir este cabello y vamos a darnos cuenta que aquí está el largo que generamos al realizar la transición horizontal. Esta va a ser nuestra guía y de aquí hacia adelante queremos que quede más y más largo cada vez. ¿Bien? Entonces, como esta es nuestra guía, vamos a emparejar. Al emparejar nuestra guía, me aseguro de que los dos lados, tanto el lado derecho como el izquierdo de la guía, queden rectos, o sea, queden los dos del mismo largo. Y así, a medida que voy cortando cadejo por cadejo hacia adelante, voy generando que queden todos del mismo largo, de menos a más, pero que un lado quede exactamente igual al otro, o sea, quede equilibrado, no quede así, o no quede así el cabello. Muchas veces pasa que peinan hacia un lado, generan un corte de cabello y se ve bien, pero después cuando peino hacia atrás se ve muy aplastado a un lado y el otro con mucho volumen. ¿Por qué? Porque un lado quedó mucho más largo y el otro quedó más corto. La conexión sirve para generar precisamente ese equilibrio. ¿Bien? Por lo tanto, como quiero generar un equilibrio, voy a sacar el siguiente cadejo de cabello, lo voy a peinar hacia arriba, y en este caso, ese cabello que saqué lo voy a direccionar hacia esta mecha, hacia la anterior. Y voy a generar esa línea recta que ya había definido. Bien. Ahora, todos los cadejos que voy a sacar, los voy a direccionar a este mismo punto. O sea, todos a esta mecha. ¿Qué voy a generar? Primero, voy a generar control. Segundo, voy a generar que la parte superficial quede más recta, más plana. Y tercero, voy a poder generar una progresión, porque como voy direccionando el cabello hacia atrás, cada vez ese mechón va a ser más y más largo. Por lo tanto, voy a generar que quede esa mecha y de ahí quede más largo hacia adelante. ¿Bien? Y voy cortando según la guía que ya tengo en la parte de atrás. La línea siempre tiene que ser recta, recuerda, recta. No es así ni así, es recta, porque eso me va a permitir que quede equilibrado a los dos lados. Por lo tanto, hacia donde peine el cliente va a quedar el mismo volumen y el mismo control. Y si fijan, ya puedo tomar todo el resto del cabello y direccionarlo hacia atrás y cortar hasta donde yo estime que va mi línea recta. Y miren lo que va a pasar. Automáticamente, el volumen del cabello, al peinar hacia un lado o hacia el otro, el peso se distribuye hacia los lados. Esta parte superior tiende a quedar mucho más plana, mucho más pegada, ¿se fijan? Eso era lo que queríamos lograr en el principio.
Y así ya está listo nuestro corte de cabello. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la técnica de point cut, vamos a repasar esta conexión, la cual, si podemos observar, quedó más larga en la parte frontal y más corta hasta llegar a nuestra guía. ¿Se fijan? Eso era lo que queríamos lograr. Pero ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Que este cabello no se parta tanto, sino que se aplaste un poquito. Que no se vaya tanto hacia un lado o hacia el otro en esta parte superficial, esta parte superior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es repasar la conexión de la siguiente manera. Vamos a peinar nuevamente todo hacia el lado. Vamos a tomar el cadejo que hicimos de la conexión y vamos a generar cortes hacia un lado y hacia el otro lado. Voy a poner bien de frente la cabeza para que ustedes puedan observar. Sacamos un cadejo y vamos a cortar hacia un lado, point cut, y hacia el otro, para generar un poco de desorden, generar un poco de textura, de movimiento en la parte superior. Bien, cosa que no quede tan plano, tan liso, que no caiga tan parejo el cabello. Entonces, la sección que estoy sacando es una sección horizontal en la parte superior, sección simple. La herramienta es la tijera, la acción de corte en este caso es point cut. El ángulo de corte es dentado. La profundidad es moderada. ¿Hasta dónde estoy llegando con el dentado? Hasta la zona de soporte, no más que eso. El objetivo es generar un poco de desorden en la parte superior y controlar el movimiento en distintas direcciones, ¿se fijan? Hacer que se vaya hacia un lado y hacia otro. Y el último cambio. Y listo el corte de cabello. Ahora vamos a secar el cabello. Y para preparar el cabello, al momento de secar, antes de eso vamos a realizar las terminaciones. ¿Qué terminaciones vamos a hacer en este maniquí el día de hoy? Las terminaciones van a ser simples. Por ejemplo, la patilla. Vamos a despejar levemente la oreja y retocar un poquito la patilla para que se vea. Con la técnica de tijera sobre peine. Muy leve la terminación. Y en el caso del cuello, la misma técnica, generando una gradación de menos a más. Y vamos a generar esto, una terminación natural. ¿Bien? ¿Claro está ahí? ¿Qué producto vamos a aplicar para poder secar y generar más volumen? Vamos a aplicar un poquito de base de Prep and Prime. Prep and Prime es un producto que me sirve tanto para realizar secciones como para poder secar el cabello y proteger del calor. Si no tengo Prep and Prime, puedo ocupar el Ledge Hole Styling Gel, el gel liviano. También puedo utilizarlo. Se utiliza bastante bien, queda bastante bien para poder utilizar este tipo de secados y controlar el cabello. Sobre todo cuando el cabello es más corto y necesito hacer secciones y el cabello es más rebelde. Cuando el cabello es rebelde es ideal.
Y lo que vamos a hacer entonces es secar de manera natural. Con la ayuda de un cepillo, tal vez podemos generar un poquito de volumen en la parte superior. La cantidad de volumen justa necesario como para poder elevar un poco la zona del frontal. Hola Jorge, tenemos tenemos una pregunta o dos. Pero Listo. Alexis nos dice, el cabello siempre lo vamos a llevar de atrás hacia adelante hasta la guía de corte donde comienza la transición trasera. Allí siempre está nuestra guía de corte. nuestra guía de corte, o la guía que vamos a tener para hacer la transición, siempre va a ser la línea de herradura. En la herradura, básicamente, está la estructura básica de nuestro corte. Esa va a ser nuestra guía. Ahora, en el caso de la transición horizontal, es una transición horizontal, pero no una transición horizontal recta. Es una transición horizontal con una desconexión en la parte frontal. Por lo tanto, no es que la parte de atrás sea mi guía, sino que esto, la línea de herradura es mi guía. Y en esta zona, yo simplemente amplío el largo en la parte superior o en la parte frontal para que quede desconectado. Pero en la parte de atrás está tal cual la línea de herradura. Está del mismo largo de la herradura. Por eso es súper importante eso, generar una muy buena herradura al momento de hacer nuestra base de corte, o nuestra estructura básica. Eso va a permitir que podamos medir de manera correcta y podamos tener un perfecto equilibrio de un lado y el otro. ¿Bien? Por lo tanto, al medir efectivamente un lado con el otro, nos vamos a dar cuenta que está exactamente del mismo largo. Eso nos ayuda mucho. Estamos de manera natural para que precisamente esta zona sea la que tenga un poquito más de volumen o movimiento. De ahí ustedes ya pueden apreciar lo siguiente. La forma en la que tiene más volumen en esta zona de los lados,
y es más compacta en la parte de abajo. Al mismo tiempo, la conexión hizo que esto fuera un poco más plano, pero es más plano conservando el largo en la parte frontal, y así hay una desconexión. Y así en la parte de atrás se tiene siempre una transición conectada sin línea de peso. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas que tengan, chicos? Sí, lo que dice Alexis es, me refiero al hacer el corte con tijera en la parte superior. La guía sería la transición trasera, ok, pero al seguir cortando arriba, seccionamos de adelante hacia atrás, siendo nuestra guía de corte siempre el mismo punto de la parte trasera, en la coronilla. Lo que pasa es que la guía de corte, en este caso la parte del lado, la voy a generar yo. Yo voy a crear una guía. Yo soy quien va a generar qué tan gradado quiero que quede de menos a más, o qué tan largo quiero que quede la parte de arriba. Por lo tanto, yo soy quien va a generar esa forma al momento de hacer la transición. Y después, esa línea que acabo de crear, al momento de ir bajando los cabellos, voy a conservar esa misma guía que yo acabo de hacer. Lo único que va a estar conectado es de acá hacia atrás. De acá hacia adelante, la transición va a ir desconectándose cada vez más por la guía que yo acabo de hacer. Jorge, también nos preguntan, ¿se puede hacer con slide cut y qué tipos de peinados se recomiendan para ese estilo de corte? Bueno, acabamos de hacer un peinado natural, el cual permite que se observe precisamente el movimiento que dimos con el corte o con la navaja. La navaja, slide cut, el corte con navaja, la acción de corte es deslizamiento, por lo tanto al momento de deslizar vamos a generar una estructura o un diseño, una dirección, un objetivo. Ahora, si lo hiciésemos solo con tijera, sin navaja, podríamos después generar dirección haciendo slide cut en las puntas, pero primero tendríamos que hacer la estructura básica recta, en líneas rectas, y después generar textura con tijera. Entonces existen, cuando hacemos este tipo de trabajo, dos maneras de hacerlo. La primera, solo con tijera, generando primero la silueta o la estructura básica, y luego con tijera generando el movimiento de los distintos cortes con slide cut en la zona secundaria, por decirlo así. Y la otra manera es con tijera y navaja, lo cual me permite agilizar mucho más el proceso. Por ejemplo, genero la estructura básica con tijera y después la parte superior, al cortar con navaja, voy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Generar la estructura básica y al mismo tiempo generar la textura. Por lo tanto, es mucho más rápido el hacerlo con tijera y navaja. Este corte se podría hacer solo con navaja, y así sería más rápido todavía. Podríamos haber hecho esta estructura y la parte de abajo, aparte de que fuese más largo arriba y más corto abajo, podríamos haber también con navaja direccionado hacia atrás toda la parte inferior, o haber direccionado hacia adelante al momento de cortar el cabello. ¿Se entiende? Porque la navaja entrega dos cosas al mismo tiempo. El slide cut, el corte por deslizamiento, nos permite hacer dos cosas: generar la silueta de la estructura y generar el movimiento, la textura. ¿Bien? Por lo tanto, ese es el corte del día de hoy. Y se fijan, queda conectado, queda compacto en esta zona, y en esta zona es donde se genera la desconexión. ¿Qué producto puedo aplicar para definir aún más? Vamos a aplicar un poquito de width, ¿ya? Que va a dar un brillo natural y una fijación bastante suave y natural. ¿Cómo la vamos a aplicar? La vamos a aplicar en el mismo sentido donde nuestro cliente tal vez se peinaría. Netamente para definir algunos mechones. Y ahí ya está listo nuestro corte de cabello. Para poder
ver y analizarlo. El largo está desconectado en la parte superior precisamente para poder jugar con el cabello, poder moverlo en distintas direcciones. Lo peine hacia un lado o hacia el otro, y la caída va a tener una desconexión, pero al peinarlo hacia atrás va a estar conectado en esta zona. ¿Se fijan? Va a estar desconectado adelante, pero va a estar conectado a la parte de atrás. Bien, desde atrás se aprecia la forma más compacta o más ajustada en la parte de abajo y más larga en la parte de los lados. El equilibrio está bien, está igual a los dos costados, ¿se fijan? Si peinamos hacia el otro lado, veamos qué es lo que pasa. Veamos cómo reacciona el cabello. Y sí, el cabello reacciona bien. Se conecta al lado de acá, igual que al otro lado. ¿Se fijan? A mí me gusta más para este lado, así que mira más volumen. Aprovechemos largo. Y ahí también se alcanza a apreciar la forma. ¿Fijan? Una desconexión. Dudas, consultas que surjan de esta técnica, del corte que vimos el día de hoy. Está secado casi a mano alzada. Estiramos un poquito con cepillo el cabello en la parte frontal para tener más peinabilidad. Las terminaciones son naturales, el volumen y la forma es evidente. Mucho más ancho en la parte superior, más angosto en la parte inferior. Desde atrás se ve así. De lado se ve así. Nos preguntan, ¿puede trabajarse más corto en la parte de abajo? Más corto en la parte de abajo, sí, por supuesto. Este cabello o este corte de cabello, por ejemplo, es una base muy similar a un corte de American Crew que se llama University. El University es un corte que lleva máquina, ya sea desde el 1 o desde el 0 en la parte de abajo, y va más largo hacia arriba. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, que la zona de la herradura sea, obviamente, más larga y me permita tener el cabello para poder conectar con lo que está arriba. Por lo tanto, si la parte de abajo la hago plana con máquina, no voy a tener cómo conectar este cabello que es tan largo. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado siempre. En ese caso, la herradura la tiendo a ser más baja. La herradura estándar para este corte, como es largo y con peinabilidad, está bien. Pero si fuera más corto a los costados, tal vez la herradura la dejaría un poco más baja, y así me aseguro de con máquina trabajar hasta más abajo, no tan arriba, y así tener más cabello para poder conectarlo en esta zona. Pero se puede trabajar con máquina. Sería bien bonito hacerlo con máquina. Pero en este caso, hoy día lo que hicimos fue trabajar un poquito de textura y bases con tijera y con navaja, que es lo que a veces nos cuesta más, lo que menos solemos trabajar. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Alexis nos dice, ¿puedo hacer una pregunta de cliente sin conocimiento de cómo peinarse? Exacto. La ventaja de esta estructura y de la textura que acabamos de hacer es que permite que al secar a mano alzada, el cabello ya adopte la forma o la silueta que tiene que ver. Por ejemplo, si el cliente quiere este efecto ya con secar, la caída y la desconexión va a provocar esta forma. Lo que hice yo con el producto es definir aún más lo que acabé de hacer con el secado. Por lo tanto, aplicando muy poco producto peinado, simplemente lo aplico en todo el cabello y vuelvo a peinar o a dar la forma que el cliente busca. Pero eso se va a permitir netamente porque el corte está bien hecho y con una buena textura que me permite hacer fácil el peinado. Si el corte no está bien hecho y la estructura no está bien, lo más probable es que sea muy difícil llegar a un peinado tan natural. ¿Se fijan? Por ejemplo, estas fondas y esta dirección no se logró por el secado.
se logra netamente por cómo corté el cabello y la textura que di con la navaja, que permite que al caer, obviamente, se vaya hacia atrás. Este volumen se generó netamente por la conexión que hice y también por la textura en pointed que hice en la parte superior. Y esta unión, en la parte de atrás, se entrelaza, el cabello se une, se generó netamente porque en esta zona de la herradura es más largo el cabello y en esta zona es más corto. Por lo tanto, la estructura que yo hice le dio forma al peinado. Ahora, al secar a mano alzada, de manera sencilla, el cliente va a obtener esta silueta. Lo que hago con producto peinado es netamente aplicarlo en muy poca cantidad para definir aún más lo que él quiere lograr con el cabello. ¿Se fijan? Los productos lo que hacen es definir lo que ya se hizo con el corte y el secado. Los productos no le dan forma al corte. El secado, el peinado, no le da forma al corte. El corte es el que le da la forma al secar. Ahora, si lamentablemente al secar no se obtiene la forma, y hay que estar secando y peinando para darle la forma, quiere decir que la estructura de corte no está bien hecha. Si la estructura de corte está bien hecha, al secar a mano alzada, el corte y la forma se va a ver equilibrada. Al peinarlo hacia un lado o hacia el otro lado, voy a poder observar y ver precisamente la forma o el corte de cabello que acababa de lograr. ¿Se fijan? Lo peine hacia donde lo peine. Voy a lograr la forma. Solo si el corte está bien hecho. Por lo tanto, por eso es importante que hagamos cortes de cabello que tengan una técnica al momento de poder peinar. Y que le mostremos a nuestro cliente, le vayamos indicando lo que vamos haciendo con lenguaje técnico, cosa que él sepa también que nosotros manejamos técnicas de corte profesional. No solamente somos la persona que corta su cabello cuando ya está muy largo, sino que somos aquella persona que podría recomendarle cambios de look, podría generar cambios de dirección, peinarse de manera distinta. O sea, puede aconsejarse por nosotros. ¿Se fijan? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta que quede por ahí? ¿Dudas? No, nada, están diciendo ¿No? que está buenísimo el corte, que es súper bien. Jorge, no sé más bien, yo sé que tú has trabajado hoy día WIP, WIP no lo tienen todavía los distribuidores en Latinoamérica. ¿Qué otra, para este corte, este largo, qué otras opciones podemos tener para poder aplicar? Hay varias opciones para este largo. WIP es un producto que es una crema, es bastante cremoso. ¿Por qué crema? Se elige la crema para este tipo de largos porque la crema siempre, por la textura más ligera, va a permitir poder distribuirse por el largo del cabello. Cuando escogemos un producto más compacto o más duro, cuesta distribuirlo y ahí a veces ocupamos más de lo normal y tiende a ocasionar peso. Por ejemplo, si yo quisiera más fijación, más definición y un efecto mate, podría ocupar, por ejemplo, Fiber Cream. Es crema de fiber que tiene mucha fijación y poco brillo. Ahora, si quiero un efecto más natural, pero tal vez un poco más controlado, podría ocupar Forming Cream. Forming Cream también es una crema de peinado, pero es más flexible, más elástica, por lo tanto va a compactar y mantener más controlado el cabello, no lo va a dejar tan voluminoso, sino que lo va a controlar un poco más. Podría tal vez aplicar solo muy poquita cantidad de producto en la zona donde quiero que las mechas se separen o se mantenga el volumen, un poquito de Defining Paste, de pasta de definición, que de todas las pastas es la más liviana, de la que otorga menos peso. O también podemos aplicar un poquito de Boost Powder. Imaginemos que a mi cliente le gustó el volumen, pero como es largo tiende a caer este volumen. Entonces le gustó la textura, quiere que no se vea tan brillante, entonces yo lo que hago es aplicar un poquito de Boost Powder en el cabello. Y después de aplicar Boost Powder de manera sencilla, desordeno,
y puedo, mira, darle más textura, darle un poquito de separación, darle soporte y darle volumen. ¿Fija? Darle un estilo un poco más desordenado. Boost Powder es bastante bueno cuando quiero generar una base o un soporte porque el cabello tiende a caer. ¿Fijas? Boost Powder. Son distintas las alternativas dependiendo del look que quiera lucir mi cliente. Si mi cliente ahora lo que quiere es, le gustó, le encantó el corte para salir porque tiene un evento, pero resulta que mañana tiene que ir a una entrevista de trabajo muy formal, ahí ocupo un producto que otorgue más peso. Puedo peinar, obviamente, peinar más controlado, tal vez una pomada, o aún mejor, cream pomade, una pomada pero en crema. Recuerden que las cremas son mucho más fáciles de aplicar de la raíz hasta la punta del cabello, otorgan el peso que normalmente otros productos no otorgan. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí vamos a ir variando. Yo ocupé WIP porque es nueva, no todo el mundo la conoce aún, para que vayan conociendo el efecto, que es bastante natural, y es la más natural, por decirlo así. Pero podría haber sido muy bonito también aplicar Cream Pomade para otorgar un poco más de peso. ¿Se fijan? ¿Dudas? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Qué les pareció? Mira, el Boost Powder, como deja el cabello. Volumen, pero poderoso. El efecto, se ve la desconexión en la parte frontal, se ve conectado en la parte de atrás. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, por mi parte darles las gracias por estar súper interesado siempre en profesionalizar la peluquería, que es lo más importante siempre. Recuerden que cada vez que ustedes se conectan tienen que poner sus datos en las fichas de asistencia. Bien, es súper importante poner los datos en las fichas de asistencia para que les pueda hacer llegar su información. A ver, la otra pregunta, ¿aplicas en polvo de más de cera? Sí, en realidad yo puedo mezclar productos. Yo puedo aplicar un polvo textura para generar más soporte, después una pasta para definir de medios a puntas, yo puedo aplicar una cera que dé más peso para controlar los costados. Puedo ir mezclando los productos dependiendo de lo que quiero lograr. ¿Cuántos de ustedes tienen clientes que les gusta el movimiento, les gusta el desorden, pero les gusta que esta parte de aquí, de los costados, quede más controlada? Listo, ok. Aplico una cera más compacta a los costados y arriba una más liviana o un producto más liviano para generar volumen y desorden, y volumen y definición. Puedo ir combinando dependiendo del efecto. Ahora, como yo lo voy haciendo de manera simple, es como tengo que mostrarle a mi cliente cómo también se hace, para que si él tenga la confianza y se pueda peinar también en casa. Si hago un peinado extremadamente complicado, estoy media hora con secador, estirando y cambiando la forma porque el corte a lo mejor no quedó muy bien, ya con secador lo trato de arreglar, el cliente eso no lo va a hacer en su casa, porque una, no tiene el tiempo, segunda, no tiene las herramientas, y tercero, no sabe peluquería, no sabe cómo hacerse un brushing. Por lo tanto, el corte profesional, el corte que yo realizo, es un corte profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que sea fácil para mi cliente poder llevar el día a día su peinado en casa. Que simplemente al secarse, el corte ya adopte la forma que busca y al aplicarse un producto peinado, define aún más lo que hizo con el secado. ¿Se fijan? Por lo tanto, el trabajar con una técnica, con una estructura, permite facilitar el trabajo también de mi cliente. O sea, ¿qué cliente no va a quedar contento con que le sea mucho más fácil peinar todos los días? ¿Fijan? Por lo tanto, hay que pensar en eso también. No sacamos nada con hacer un corte con un peinado extremadamente complejo, porque se vea muy espectacular, mi cliente no lo va a poder replicar jamás en su casa. Pensemos en eso también. Estamos cortando el cabello a nuestros clientes, no a otros colegas profesionales de la peluquería. ¿Bien? Por lo tanto, es súper importante tener eso en cuenta. ¿Dudas que queden por ahí? Si no quedan más dudas, me despido, chicos. Les doy las gracias por haberse conectado el día de hoy y los espero el próximo lunes a la misma hora con el siguiente corte de ACET 02. Chao, que estén bien. Chao.